entro en micro, pues para dar una pequeña pincelada. Decir que el microdata comparte una base de datos común, es decir, aquellos sujetos y empresas que se han creado en micro, no es necesario volver a crearlo en el programa de nómina, sino que siempre que entremos después al programa de nómina, todas las empresas y sujetos que hayan sido dados de alta en la base de datos común de micro serán comunes a los distintos programas de microdata. En este caso, a MS Nómina, que es el programa que vamos a ver. Entonces, simplemente mencionar eso respecto a micro. Una vez mencionado estas alusiones a micro, entraremos al programa de nómina. Vale. Del programa de nómina, nada más entrar a la pantalla principal del programa de nómina, como veréis, pues disponemos de una serie de accesos directos. Todos estos accesos directos nos facilitarán el acceso a la pantalla a la que queramos entrar, pero disponemos de otras formas de poder acceder, llegar al mismo sitio para que lo entendamos. Tanto para entrar a empresas como trabajadores, bien podemos utilizar el acceso directo o tenemos otro recorrido para poder llegar al mismo lugar. Pero los accesos directos nos facilitan bastante la labor. Varias cosillas que quería comentar. Del programa de nómina tenemos que partir de la piedra angular, por llamarle de alguna manera, que sería saber que el programa de nómina se nutre principalmente de los convenios, del listado de convenios que tengan los usuarios, en este caso de la normativa que se irá introduciendo el programa de nómina a través de actualizaciones. La normativa se encuentra en auxiliares y dentro de auxiliares, como decía, esta información, si hay cambios normativos, pues mediante actualizaciones del programa se irán repitiendo los distintos cambios normativos. Y por otra parte, también decir que gran parte de lo que se nutre el programa de nómina es de la información que vayamos grabando, de las fichas de los trabajadores y de todos los históricos que vayamos grabando en las fichas de estos trabajadores. Bien, pues sabiendo que el programa de nómina dispone de los distintos accesos directos y que el programa se nutre de los convenios, de la ficha de los trabajadores y de su histórico y de la normativa que se va actualizando en el programa mediante cambios de versiones, vamos a empezar a ver cómo podemos crear empresas, darlas de alta y de baja como empresas de nómina. Decir también que en el programa de nómina podemos tener una única empresa con distintos patronales y distintas actividades. Es decir, una empresa podrá tener tantas actividades como a las que se dedique, siendo posible que dentro de una misma empresa tengamos distintos regímenes. En el programa de nómina tenemos los distintos regímenes: régimen general, régimen del MAS, empleado de hogar, formación, prácticas extracurriculares, manipulado, régimen agrario. Y lo dicho, dentro de una misma empresa pueden convivir distintos regímenes y distintas actividades, no siendo necesario que se cree una empresa por cada una de las actividades que desempeñe la empresa, pudiendo tener unificada toda esa información. Vale, entonces vamos a ver cómo podemos crear una empresa y cómo poder activarla como empresa de nómina. Vale, pues desde aquí, desde generales empresas generales, si previamente la empresa está creada en micro, al entrar aquí en generales empresas, aparecerá la empresa en grisecillo claro para que poniéndonos encima, bien con la tecla de F9 o bien dándole aquí a alta baja en MS Nómina, podamos activar esa empresa para poder trabajar como empresa de nómina. Vale. Eso sí está creado desde micro como empresa, pero si no siempre disponemos desde el programa de nómina, podemos crear tantas empresas como necesitemos. Un rasgo peculiar e importante es que siempre que, cuando vayamos a crear una empresa y tenga actividad, la activaremos como empresa de nómina, pero si llega algún momento en que la empresa deja de tener actividad,
pues siempre podremos dar de baja a esa empresa. Dar de baja a la empresa como empresa de nómina no supone que la empresa vaya a desaparecer, ni vayan a desaparecer sus trabajadores, ni los históricos de estos trabajadores, sino que temporalmente y por el tiempo que nosotros queramos, pues dejaremos de verla como empresa de nómina, pues por tener a lo mejor un control un poco más exhaustivo de cuántas empresas tenemos en alta en ese momento. Pero en cualquier momento podremos volver a entrar aquí y activar la empresa como empresa de nómina. Vale. Vamos a ver cómo dar de alta una empresa. Le daríamos aquí añadir empresa, empresas generales. Como yo tengo creada una empresa, lo que voy a hacer es entrar sobre ella y vamos a empezar a ver qué campos o parámetros serían necesarios cumplimentar cuando demos de alta una empresa. Vale, pues entonces yo me voy a servir durante la formación de esta empresa, que es la que tengo creada. Entonces le voy a dar aquí a modificar, pero vosotros si no tenéis la empresa creada, pues simplemente sería añadir y empezar a mecanizar los parámetros. Como yo la tengo creada, le voy a dar a modificar para que podáis ver los datos de obligado cumplimiento, por así decir, a la hora de crear la empresa. Vale. Cuando le damos a añadir la empresa, el programa nos genera un código y entonces tenemos que asociarle siempre a una empresa un sujeto. Como decía, si ese sujeto está creado previamente en micro, tendríamos que darle aquí a los muñequitos, por llamarle de alguna manera. Y al darle a los muñequitos, pues tendríamos que rellenar, en este caso, la información del sujeto. Vale. Como datos obligatorios, pues serían el NIF o el CIF de la empresa, la razón social, los datos postales y de esta pantalla de datos postales, la información, pues, del país, código postal, el municipio, el teléfono, la dirección. Y después ya, aquí en cuentas bancarias, podemos crear todas aquellas empresas de las que va a disponer, todas las empresas, ¿no? Podemos crear todas las cuentas bancarias de las que va a disponer una empresa para después, por ejemplo, a la hora de hacer pagos de recibos salariales, de modelos, de seguros sociales, podamos vincular alguna de estas cuentas bancarias de las que dispone la empresa para poder hacer el pago. Entonces, desde cuentas bancarias añadiríamos la única cuenta que va a tener la empresa, o si tiene distintas cuentas, crearlas desde aquí para poder decir después con cada una de esas cuentas qué pagos se van a efectuar. Vale. De esta pantalla, pues lo dicho, principalmente la información de razón social, el código lo genera el programa, NIO, CIF, los datos postales y cuentas bancarias. Vale. Después, sobre esta pantalla, mecanizaríamos los datos del CENAE, que es la actividad de la empresa. En cuanto al CENAE, dándole aquí a la opción de añadir, aparecerán los distintos CENAE contemplados, en este caso a nivel de seguridad social, para que podamos informar CENAE o actividad a la que se dedica la empresa. Las cuentas bancarias ya hemos visto que entrando aquí a este apartado podemos crear tantas cuentas bancarias como disponga la empresa. Y de aquí poco más que sea por así decir, de obligado cumplimiento. Pero siempre podemos entrar en cualquier momento, hacer alguna modificación de los datos que tengamos aquí informados, pues refrescar información. Vale, le voy a dar aquí a salir un momentillo. Entonces, una vez que ya tengamos esos datos cumplimentados como empresa general, me aparecería la empresa al haberle dado a añadir aquí en grisecilla clara. Vale, pues como queremos trabajar con esa empresa como empresa de nómina, será conveniente que una vez que me aparezca aquí la línea de la empresa y esté en gris clarito, que significará que la empresa no está dada de alta como empresa de nómina, tendremos que darle bien al F9 o bien a alta baja en MS nómina y aparecerá la empresa en negrita, lo que supone que la empresa ya está habilitada como empresa de nómina. Ahora lo que nos faltaría es rellenar aquella información relevante en cuanto a empresa de nómina, aquella información de obligado cumplimiento para poder empezar a dar trabajadores en alta en la empresa y empezar a realizarle pues histórico.
Entonces, una vez creada la empresa, desde generales empresas generales, lo siguiente será entrar en generales empresas, en esta ocasión como empresa de nómina. Vale, perdón, se ha puesto la pantalla en negro. Generales empresa de nómina. Como he dado de alta la empresa como empresa de nómina, al entrar aquí en mantenimiento de empresa de nómina, ya aparece activa mi empresa. Vale. Le voy a dar aquí a modificar para que podamos ir viendo los distintos campos que habría que cumplimentar como empresa de nómina para poder empezar a dar de alta a trabajadores. Aquí en empresa aparecen los datos que hemos mecanizado como empresa general. Aparece su CIF, la razón social y la dirección. Vale. En el apartado de datos de laboral vamos a definir el convenio colectivo de la empresa. El hecho de que nosotros mecanicemos aquí el convenio colectivo, el que mecanizaremos será el principal de la empresa. Si la empresa dispone de varios convenios colectivos porque tenga, por ejemplo, varias actividades, aquí solamente podemos informar el convenio colectivo principal o uno de ellos, pero luego a nivel de ficha de trabajadores, conforme vamos dando de alta a los trabajadores, pues cada trabajador podrá tener el convenio colectivo de aplicación que le corresponda, con independencia de que a la hora de haber creado la empresa como empresa de nómina, tenga aquí un convenio colectivo distinto. Aquí en datos de laboral también informaremos respecto al convenio que hemos informado el número de días de vacaciones al año. Aquí lo que informamos son los días naturales. Vale, también podemos marcar aquí si las pagas extras van a ir prorrateadas o no. Si marcamos aquí que las pagas extras van prorrateadas, cuando demos de alta a los trabajadores en la ficha, por defecto van a salir las pagas extras para que las cobren en nómina, vayan prorrateadas mes a mes en la nómina. Vuelvo a decir e insistir que la configuración que haga aquí a nivel de datos de laboral como empresa de nómina es una configuración genérica, pero que luego a nivel de ficha de trabajador, a nivel individual, podemos darle una configuración distinta a la que hemos hecho aquí. Vale, más cosillas. Si vamos a hacer exportación a contabilidad desde el programa de nómina, tendremos que informar aquí en el apartado de IAE, el IAE en este caso de la empresa, haciéndolo coincidir con el que esté en la contabilidad. En cuanto al modelo 111, como podemos hacer presentación del modelo tanto 111 como 190 desde el programa de nómina, para poder hacer la generación a nivel de empresa de nómina tendremos que decirle la periodicidad del modelo 111, es decir, si la presentación va a ser trimestral o en su caso si va a ser mensual en función al volumen que tenga la empresa. Lo informaríamos desde aquí, porque si no informamos la periodicidad a la hora de generar el modelo 111, pues nos puede dar algún error. Vale. Luego también aquí en entidad aseguradora informaríamos pues la entidad aseguradora de accidente o enfermedad. En el desplegable aparecen todas las distintas opciones. En caso de que se constituya, se cree una nueva mutua, pues mediante actualización nosotros añadiríamos el nuevo código. Ahora mismo tenemos contempladas todas las vigentes, vale, tanto para accidentes como para enfermedad. También aquí desde el campo de representante, aquí lo que añadiríamos sería el representante o gerente de la empresa. Desde aquí, desde los tres puntitos, nos lleva a sujetos de micro. Es decir, si yo, Celia Pérez Benavides, estuviese creada en micro como sujeto, no sería necesario ahora volver a añadirme como sujeto, sino que podría buscarme de la base de datos genérica de micro y poder ponerme como gerente de esta empresa. Entonces, en este caso, como estoy creada ya como sujeto, podría buscarme aquí, que puedo buscarme por NI o por CI o por apellido y nombre, y me seleccionaría en este caso pues como gerente de la empresa. Vale. Aquí el cargo de representante, ¿vale? Y de esta pantallita, pues como campos que debamos mecanizar, vale, aquí en otros datos, si vamos a hacer exportación a contabilidad, pues tenemos opción a la hora de hacer la exportación a contabilidad de hacer diferenciación en el desglose que queramos hacer la exportación a contabilidad. El programa nos permite distintas opciones para que cuando desde el programa de nómina se haga la exportación a contabilidad
pues haga un desglose de las cuentas, o no lo haga, por así decir, o utilice unos ciertos códigos. Aquí disponemos de las distintas opciones. Vale. Datos de campaña, realmente esta pestañita no se suele utilizar. Luego aquí en datos SEPE lo que seleccionaríamos sería la localidad y la oficina del SEPE a nivel de empresa. Tenemos también opción a nivel de programa de poder informar pólizas de accidente y pólizas de enfermedad. En pólizas de accidente, pues donde pone el importe anual, mecanizaremos, como su propio nombre dice, el importe anual de esa póliza de accidentes, y tenemos distintas opciones a marcar o desmarcar. Por ejemplo, decir que excluya a los socios no cotizables, o para los trabajadores que sean a tiempo parcial, que aplique el valor íntegro, porque si no lo marcamos, pues hará la parte proporcional. Y también, pues que considere ejercicio completo o no. Más cosillas. También aquí tenemos la opción de póliza de enfermedad. Igualmente informaremos el total, el importe anual, y podemos hacer también las mismas peculiaridades o salvedades que hemos visto anteriormente en la póliza de accidente. En esta misma pantalla nos aparecen cuentas bancarias. Como hemos visto antes, en el apartado, al crear la empresa como empresa general, había un apartado de cuentas bancarias. En el apartado de cuentas bancarias hemos creado pues, una única cuenta bancaria que va a tener la empresa o tantas cuentas bancarias como pueda gestionar la empresa. Pues bien, desde aquí, desde la Asociación de Cuentas Bancarias a Pago, tenemos recibos salariales, seguros sociales y modelos de Hacienda. Podremos decirle para cada uno de ellos con qué cuenta bancaria de las que tenemos en la empresa vamos a efectuar el pago. Por ejemplo, pues para recibos salariales quiero que me coja la cuenta principal bancaria de la empresa. Para los seguros sociales otra y para los modelos de Hacienda una tercera cuenta bancaria. Podremos hacer aquí la distinción. Por ejemplo, cuando vayamos a generar los modelo 111 y modelo 190, si no tenemos informado aquí en modelo de Hacienda una cuenta bancaria, no podremos hacerlo por cuenta bancaria, porque no dispone de esa información. Vale. Aquí en el campo de formato podemos seleccionar el formato de la nómina. Disponemos de distintos formatos de nómina. Normalmente la más utilizada, la que soléis tener, es la láser estándar o la láser año 95. Pero podéis poner distintos formatos de nómina. Ya es cuestión de que entréis aquí y generéis alguna nómina de prueba para ver qué formato os gusta más o se acerca más a lo que venís buscando. Tenemos opción a la hora de definir un formato de nómina, de decirle que ese formato de nómina sea para todas las empresas o sea para cada una de las empresas tenga un formato de nómina distinta. Vale. Luego, en el apartado de secciones, podemos crear tantas secciones como necesitemos a nivel de empresa. Como hemos visto antes y hemos dicho, podemos tener en una misma empresa tantas actividades como patronales como regímenes. También podemos tener tantos departamentos, pues, por ejemplo, como actividades tenga o queramos hacer una segmentación o diferenciación de la empresa. Entonces, desde el campo de mantenimiento, en este caso en secciones, pues podremos crear distintas secciones para que a la hora de crear los trabajadores podamos tener una mayor segmentación de esos trabajadores que nos va a venir y va a ser muy útil, por ejemplo, a la hora de emitir listados para poder diferenciar o saber cada uno de esos trabajadores en qué sección, por ejemplo, o departamento están englobados esos trabajadores, para poder hacer unos listados más concretos o específicos. A nivel de segmentación. Vale. De aquí, por ejemplo, también desde esta pantalla de mantenimiento de empresa de nómina, crearemos los centros de trabajo. Podemos tener tanto centros de trabajo como necesite o requiera la empresa. Vamos a darle aquí a añadir un centro de trabajo para que podamos ver los campos parámetros que son obligatorios mecanizar.
Voy a dar a modificar porque tengo creado uno, pero podremos dar a añadir tanto como necesitemos. Aparecería aquí el mantenimiento del centro de trabajo. Me va dando el programa un código consecutivo, le ponemos el nombre que queramos y tenemos que definir, en este caso, la calle, o sea, los datos postales. Disponemos también de 3 campos donde informamos los festivos locales. Los festivos locales siempre van informados a nivel de centro de trabajo. Los festivos, los nacionales y los autonómicos, van en función del calendario anual que se pasará mediante actualizaciones del programa de nómina a principio de año. Es decir, si cuando vayamos a generar una nómina queremos que tenga en consideración para el cálculo de la nómina de los festivos locales, esos festivos se crean a nivel de centro de trabajo. Los festivos que son autonómicos o nacionales van desde el calendario anual, no se define a nivel de empresa, sino que está desde fuera de la pantalla principal del programa de nómina y está en el calendario anual. Entonces, aquí tenemos hasta 3 campos disponibles para poder informar los festivos locales. Aquí pondremos los festivos locales, tendréis que entrar aquí cuando haya alguna variación de esos festivos locales, porque hay muchos de esos festivos locales pues, que van variando de un año a otro en función muchas veces también de temas festivos religiosos, van cambiando esos festivos locales, pues habrá que entrar a hacer los cambios correspondientes. Luego, más cosillas. A nivel de centro de trabajo, podemos seguir haciendo segmentación por departamento. Por ejemplo, antes hemos visto que podíamos hacer segmentación de secciones, pero a nivel de centro de trabajo podemos crear distintos departamentos. Entonces, dándole aquí a departamentos, podemos crear tantos departamentos como necesitemos, pues, por ejemplo, departamento laboral. Vale, le damos aquí a grabar y ya tenemos un departamento creado. Entonces, cuando dé de alta a un trabajador, si el trabajador fulanito de copa está en el departamento laboral, pues como yo ya tengo creado aquí el departamento laboral, en su ficha me permitirá la opción de asignarle este departamento. Vale, luego aquí, en el apartado de cuentas contables, para los que hagáis exportaciones a contabilidad, tenéis aquí la configuración de las cuentas contables y podéis definirle la cuenta contable. Si no se le define nada, pues por defecto va a tomar la cuenta contable que aparece justo al lado del concepto a la izquierda, y si no, en este campo o apartado podéis definirle o decirle la cuenta contable a la que queráis que os lo traslade a contabilidad. Pues por ejemplo, porque vosotros en contabilidad pues toméis una cuenta contable distinta o tengáis una codificación distinta. Vale. Esto a nivel de centro de trabajo. Después aquí, en el campo de patronales, aquí lo que vamos a definir son los códigos de cuenta de cotización. Como he dicho al empezar la formación, una empresa puede tener distintos códigos de cuenta de cotización. No es necesario que creemos una empresa por cada código de cuenta de cotización que tengamos a nivel de programa, sino que una misma empresa puede tener distintos códigos de cuenta de cotización. Pues bien, le daríamos aquí, si necesitamos crear un código de cuenta de cotización o patronal, le daríamos a añadir. En este caso voy a darle a modificar para que podamos ver la información. Donde pone número de patronal, aquí definiríamos el código de cuenta de cotización que nos haya dado en este caso Seguridad Social. Aquí en el campo régimen, en los 3 puntitos, tenemos los distintos regímenes. Tenemos contemplados todos los regímenes. Entonces, cuando creemos el patronal, pues por ejemplo, si el patronal es de agricultura, tendremos que asignarle su régimen de agricultura o el que le corresponda. Aquí las tablas de aportación no son obligatorias que las pongamos, porque cuando creemos la ficha del trabajador en función del tipo de contrato que tenga el trabajador en este caso y de la configuración de su ficha, nos va a decir, y en función del régimen que tengan puesto aquí, nos va a coger por defecto la tabla de aportación que le corresponda. Hace unos años sí que era obligatorio poner aquí las tablas de aportación, pero de un tiempo atrás
no es obligatorio que rellenemos estos datos, salvo que el patronal tenga una tabla de aportación libre. Las tablas de aportación libre son aquellas que creamos con una serie de peculiaridades en cuanto a la aportación a seguridad social, pues bien porque hay alguna de las cuotas que en este caso el trabajador no tenga que aportar seguridad social. Entonces se crea una tabla de aportación libre con ciertas peculiaridades de cotización para que haga una diferenciación a la hora de calcular la nómina en cuanto a las cuotas de la aportación a seguridad social. En ese caso sí definiríamos aquí la tabla de aportación libre para que cuando creamos la ficha del trabajador nos permita en este caso coger la tabla de aportación libre, porque si no, cogerá por defecto la que le corresponda. Vale. Una cosa también por la que llamáis mucho y aprovecho también para comentarlo es que cada vez es más habitual que cuando la empresa tiene distintos regímenes, o sea, un régimen distinto, no estén concediendo números de patronales distintos, sino que el patronal, el número de código de cuenta de cotización es el mismo, pero ese patronal que se cree tiene que llevar el régimen correspondiente. Poniendo un ejemplo para que quede un poco más claro. Tengo un trabajador, o sea, mi empresa se dedica al régimen general y tengo ahora un trabajador de empleado de hogar. Vale, pues entonces, si no están dando en seguridad social código de cuenta de cotización distintos, sino que nos dicen que va asociado al principal de la empresa, lo que hacemos es crear un código de cuenta de cotización nuevo, nos aparecerá 3 puntitos aquí al lado. Si lo hacemos desde la ficha del trabajador, aparecerán aquí 3 puntitos, o si le doy a crear un patronal nuevo, aparecerán aquí 3 puntitos. Si le doy aquí a los 3 puntitos, el programa me va a decir si quiero vincular el nuevo patronal que estoy creando al principal de la empresa. Le diré que sí, y entonces me tomará el mismo código de cuenta de cotización que el principal de la empresa. Esos patronales quedarán vinculados, asociados uno al otro, y la única salvedad o particularidad es que en el régimen tengo que decirle qué régimen es el de nuevo código de cuenta de cotización que estoy creando, que aunque comparte el mismo número de código de cuenta de cotización, va a tener su régimen correspondiente. Pues en este caso el de empleado de hogar. Así se haría la duplicidad de códigos de cuenta de cotización. Vale. Después aquí, en clasificación, en el tipo de patronal vamos a definir si es principal o es secundario. En este caso, pues si tengo un único patronal, pues será principal. Siempre voy a tener un patronal que es principal y el resto serán secundarios. Aquí en el campo de tesorería, muy importante, que muchas veces cuando vais de alta en una nueva empresa, si no entramos aquí a marcar esto, no aparecen a la hora de poder mandar seguros sociales o generar ficheros de afiliación, es de obligado cumplimiento si se van a generar ficheros de afiliación desde el programa de nómina para mandar a seguridad social o bien generar seguros sociales, que estén marcados estos campos. Sistema de liquidación directa para poder generar seguros sociales desde el programa de nómina, afiliación red para poder generar los conceptos retributivos de abono, los CRA, o bien para poder generar ficheros de afiliación. También aparece el modo de pago. El modo de pago en este caso para los seguros sociales. Disponemos de la opción de cargo en cuenta, ninguno o pago electrónico. Una cosa a tener en cuenta es que el hecho de que yo aquí le ponga cargo en cuenta no va a hacer que el seguro social se cargue en cuenta directamente, sino que previamente Seguridad Social tiene que tener informada la cuenta bancaria en la que se va a efectuar ese cargo en cuenta. Es decir, el hecho de que yo le ponga aquí cargo en cuenta, si en Seguridad Social no está informada esa cuenta bancaria para abonar los seguros sociales, el hecho de que esté puesto aquí no va a hacer que se cargue en cuenta. Es obligatorio que esté también en Seguridad Social comunicado. Vale, después aquí, en el campo de CENAE. En CENAE 2009 podremos informar la actividad de la empresa. Si lo hemos informado cuando hemos creado la empresa desde empresas generales, aquí en el desplegable nos saldrá la actividad directamente para seleccionarla. Que no la hemos informado como empresa general
como es de obligado cumplimiento para poder crear las nóminas, porque si no está informado el CENAE, al generar la nómina nos dice que falta el CENAE, pues tendremos que entrar aquí a los 3 puntitos y darle a añadir para buscar el CENAE que tiene la empresa. Como digo, es de obligado cumplimiento, si no después no nos deja generar la nómina. También aquí, en formación continua, lo que informamos son los cursos bonificados que queremos mandar en los seguros sociales para que Seguridad Social lo deduzca. Entonces, desde aquí, desde el campo añadir, si los seguros sociales de un mes en cuestión queremos meter un curso bonificado, en periodo tendríamos que ponerle el mes del seguro social en el que quiero que se añada. En descripción le pongo el nombre con el que yo quiero distinguirlo, diferenciarlo en el programa de nómina, y en el importe a bonificarnos en el seguro social. Vale. Esto debemos ponerlo antes de haber hecho la comunicación de base a Seguridad Social en cuanto a los seguros sociales, porque si esto no está informado previamente, no irá informado en el seguro social y por tanto no podremos hacernos la deducción de ese curso formativo. Vale. Después aquí, en el campo de mutua, si hemos rellenado la mutua antes como empresa de nómina, pues aquí ya nos aparecerán las mutuas informadas. De esta pantallita, esa sería la información a tener en cuenta y que tenemos que tener mecanizada de obligado cumplimiento. Vale, entonces, a nivel de empresa hemos visto ya la configuración de empresa general, cómo crear una empresa en el programa de nómina, cómo poder activarla y desactivarla en cualquier momento si queremos tenerla dada de baja como empresa de nómina, y luego qué campo parámetros son de obligado cumplimiento para poder empezar a crear trabajadores dentro de una empresa y a poder meter los datos de esto. Vale, también quería hacer alusión a una cosilla. Como podéis ver cuando entráis en empresas generales o empresas de nómina o en la ficha de los trabajadores, aparece este clic que se llama MS Archivo. MS Archivo no es más que una carpeta virtual en la que podemos mecanizar tanto datos de la empresa como de trabajadores, poder subir documentos, pues un documento Word o un PDF. Por ejemplo, yo quiero subir de la empresa, pues la autorización del código de cuenta de cotización, porque a mí me gusta tener controlada toda la información de la empresa. Pues en esta carpeta virtual, en MS Archivo, haciéndole doble clic, buscando aquí en la lupa, podré seleccionar el documento que quiero subir a MS Archivo para en cualquier momento poder consultar tanto la información de la empresa que subí en su día aquí o a nivel de ficha de trabajador, la información del trabajador que yo haya querido subir ahí para poder consultarla en cualquier momento. Vale. Eso en cuestión, ya hemos dicho cómo crear una empresa y cómo poder activar la empresa. Vale. Lo siguiente que vamos a ver son la creación de los convenios. En primer lugar, quería decir lo siguiente. De aquí a un tiempo se prevé que los convenios no tengan que ser mecanizados por los usuarios. Intentaremos dar un mantenimiento de convenios, intentaremos que sea más pronto que tarde, pero a día de hoy, a la hora de hacer la instalación o el paso de datos de un cliente, le solicitamos o pedimos los convenios que van a utilizar o que frecuentemente utilicen para poder aportarle o pasarle en el paso de datos esos convenios actualizados al momento en el que hacemos los pasos de datos, pero en adelante, después de haber hecho el paso de datos, si hay algún cambio en cuanto a tablas salariales o algún cambio o disponéis una nueva empresa, por ejemplo, que tiene nuevos convenios, pues será el usuario quien tenga que ir creando los nuevos convenios o ir refrescando la información de los convenios que han variado para que tengáis siempre los convenios que utilicéis actualizados normativamente. Entonces, desde aquí, desde generales, convenios, tenemos la opción de definir convenios o bien actualizar datos de convenios.
Vamos a entrar en primer lugar. Vamos a entrar en primer lugar. Se me pone la pantalla en negro. No sé si veis la pantalla en negro, porque de vez en cuando va y viene. Desde generales, convenios, definición de convenios, aquí aparecerá la lista de convenios que tengáis creados en vuestro programa de nómina, en la base de datos de vuestro programa de nómina. Bien, hay veces, ya aprovecho y lo digo, hay muchas veces que cuando soy nuevo usuario, pues decir, pues que yo tengo aquí creado el convenio tal, pero veo que no está actualizado. Vale, pues aprovecho y al hilo de esto, digo que a la hora de hacer la instalación, el paso de datos, como he comentado antes, nosotros solemos pedir un listado de convenios que utilicéis para pasar esos convenios actualizados a la fecha, al momento. Después en adelante, esos convenios, si sufren variaciones, pues el usuario será quien tenga que hacer las modificaciones correspondientes. Y ni que decir tiene, si tenéis cualquier duda o lo que sea, en soporte estamos para poder echar una mano en cuanto a la mecanización de esos datos. Bien, además de pasaros los convenios que solicitáis, como no podemos, a la hora de hacer la instalación, tenemos una base de datos genérica, no podemos pasar únicamente aquellos convenios que solicitáis, sino que a la hora de pasar los convenios, os pasamos todos aquellos que vamos creando nosotros para ir pasándole a los distintos usuarios. Entonces, puede que haya convenios que no habéis solicitado, pero os lo pasamos. Lo que sí tenéis que tener especial atención o cuidado, que esos convenios que os aparecen, que no habéis solicitado, pues pudieran estar no actualizados, porque como digo, nosotros a la hora de hacer el paso de datos pasamos esos convenios, pero claro, luego no hacemos un mantenimiento o revisión, luego ya el usuario quien tiene que ir viéndolo. Pues os va a facilitar bastante la labor, porque lo más tedioso es crear el convenio de cero. Tendréis ese convenio, pues lo único que tendréis que hacer es revisar o ver que los datos estén actualizados. Vale. Disponemos de la opción de crear convenios o duplicar convenios. Por ejemplo, el tema de duplicar los convenios, pues se suele hacer, por ejemplo, cuando hay trabajadores que siguen un convenio, pero por ejemplo, yo tengo X trabajadores que contemplan, o sea, que se le quiere aplicar lo que contempla ese convenio, pero es que quiero, por ejemplo, que me practique una paga extra más que al resto de trabajadores. Si yo modificase en el convenio general que tenga para todos los trabajadores y le doy a añadir una nueva paga extra, esa nueva paga extra que yo cree me va a influir para todos los trabajadores que yo tenga en aplicación de ese convenio. Entonces, lo que se suele hacer en esos casos, hablo de una paga extra, como podría hablar, por ejemplo, de una mejora de convenio, que hay veces que queremos que a ciertos trabajadores no le aplique mejora de convenio. Como todos aquellos cambios que yo haga a nivel de convenio van a afectar a todos aquellos trabajadores en aplicación de un mismo convenio, lo que hacemos es dar de alta un nuevo convenio, duplicando el convenio de la empresa, y en ese convenio que dupliquemos, hacemos las salvedades o los cambios que necesitemos, y a esos trabajadores que van a tener esas ciertas peculiaridades, pues le aplicamos el convenio que hemos duplicado. Vale. Voy a decir primero cómo se puede duplicar un convenio. Dándole aquí a añadir convenio, me aparece para que empiece a hacer la configuración de todo el convenio. Vale. Pues como en este caso yo voy a querer duplicar un convenio, aparece aquí la opción de copiar convenio. Me pregunta el programa, de todo el listado de convenios que tengo, ¿qué convenio es el que yo quiero duplicar? Pues por ejemplo, yo quiero duplicar, en este caso, el Estatuto de los Trabajadores. Le haría doble clic, le doy a intro y el programa se encarga de duplicarme el convenio. Pues va a tener todos los mismos datos que el convenio que yo tengo creado como Estatuto de los Trabajadores, y a este convenio pues yo le pongo pues una peculiaridad, o sea, una boletilla para poder diferenciarlo del convenio general. Y ya dentro de esta configuración, si yo tuviese que hacer algún cambio en cuanto a las pagas extra o a la incapacidad temporal, es sobre este convenio en el que yo hago los cambios, y este convenio nuevo el que yo le aplicaría a los trabajadores que tengan esas ciertas peculiaridades. Vale. Ahora vamos a ver cómo crear un convenio nuevo, cómo se le irían mecanizando los datos.
voy a coger, por ejemplo, el de dependencia mercantil de Almería y voy a dar a modificar para que podamos ver los campos que tenemos que ir mecanizando a la hora de darle a añadir un convenio. Vale. Cuando yo le dé a añadir el convenio, obviamente me aparecerán en blanco todos los campos y tenemos que ir mecanizando. Vale. En código le informamos 4 dígitos. Normalmente estos 4 dígitos, entre los 4 dígitos, los 2 primeros va a ser el código, en este caso, de la provincia. Los convenios, en este caso estatales, dan comienzo por 00, pero vamos, que realmente podéis ponerle el código pues, que queráis o el correlativo al siguiente que queráis, pero normalmente le solemos dar 4, o sea, son 4 dígitos y los 2 primeros, código de la provincia. Definiremos el nombre del convenio. En información general, en convenio de afiliación, aquí en los 3 puntitos, aparecen todos aquellos convenios que estén registrados como convenios, es decir, aquellos convenios que sean, por ejemplo, de empresas, pues no estarán registrados en la selección de convenios con un código de afiliación de convenio. Aquí aparecerán, pues, estatales, en este caso aparecerán también autonómicos, por ejemplo. Entonces aquí le marcaríamos su código de afiliación, el código de afiliación del convenio que yo esté creando. Podemos buscarlo o por el código a la hora de buscarlo o por el nombre del convenio. Vale. Definiremos también la semana laboral. Muy importante el tema de la definición tanto de la semana laboral como de las horas semanales, horas anuales y de las vacaciones. Porque el hecho de tener una configuración puesta aquí distinta puede hacernos que se alteren las nóminas de los trabajadores. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a la hora de calcular las nóminas se van a calcular en función de la configuración que tengamos hecha del convenio en el programa de nómina. Muy importante porque muchas veces a lo mejor tenemos un trabajador que le hemos aplicado un convenio, pero no entramos aquí a revisar los datos o algún compañero en algún momento o usuario de programa ha podido cambiar o variar algún dato aquí y después la nómina, por ejemplo, se ve alterada. Entonces, siempre esto intentar tenerlo revisado para ver que efectivamente el convenio en cuestión recoja estos datos. Siempre podéis hacerle algún cambio, obviamente, pero saber que lo conveniente es regirnos según convenio. Vale. Entonces, aquí definiríamos la semana laboral, donde podemos decirle si la semana laboral es de lunes a viernes, de lunes a sábado o de lunes a domingo con un día libre a la semana. Vale. Aquí en el número máximo de horas a la semana definiremos por las horas que establezca en este caso el convenio, normalmente 40 horas, pero hay convenios que hacen salvedades. Informaremos también las horas anuales y las vacaciones, que como he dicho anteriormente, cuando hemos visto en datos de laboral el número de días de vacaciones, debe ser coincidente el número de días de vacaciones que hemos definido en datos de laboral con los que tengamos puesto aquí en el convenio. Porque si hay datos distintos en un campo o en otro, a la hora, por ejemplo, de calcular después unas vacaciones en una nómina o vacaciones no disfrutadas en un finiquito, pues pueden verse alterados los cálculos. Aquí lo que informamos son los días naturales. Vale. Después aquí, en los datos de publicación, informamos pues el inicio de vigencia y de publicación. Os va a ayudar también a saber cuándo tuvo, por ejemplo, la revisión el convenio, cuándo fue publicado, para que cuando vayáis haciendo la revisión de los convenios, pues podáis saber si ese convenio lo tenéis actualizado o si al buscar en la normativa cuándo ha sido el inicio de vigencia o la revisión del convenio, podéis saber si tenéis vuestro convenio actualizado o si por el contrario no es así. Vale, pues estos serían los datos de la carátula, para que nos entendamos, de la carátula del convenio. Estos datos nos afectan en el tema del cálculo de la nómina, sobre todo en las nóminas de los trabajadores a tiempo parcial, muy importante,
Si estos campos no estuviesen contemplados, la nómina no calcula la nómina de los trabajadores a tiempo parcial si falta alguno de estos campos. Puede salir algún error en pantalla cuando esté generando la nómina. Vale. Vamos a ver otra cosilla. En el apartado de conceptos, aquí podemos crear tantos conceptos como contemple el convenio en cuestión. Podemos añadir en cualquier momento conceptos distintos a los que el convenio recoja, porque cada vez más frecuente que haya conceptos que sean personales, que no sean conceptos ni de categoría ni de puesto de trabajo, que sean conceptos personales. Vale, pues entonces desde el campo añadir aparece definición de conceptos. Si le damos aquí donde aparece el campo código a los 3 puntitos, el programa nos va a remitir a la base de datos a los conceptos generales. ¿Qué quiere decir conceptos generales? Aquí en conceptos generales aparecerán todos aquellos conceptos que estén creados dentro del programa de nómina, no solamente en este convenio, sino en cualquiera de los convenios que tengáis creados. Entonces, tenéis la opción de buscar, o bien por código si os manejáis por código, o bien por descripción. Pues, por ejemplo, yo quiero añadirle a este convenio de dependencia mercantil un concepto que ahora mismo yo no tengo creado, no he tenido creado hasta el momento. Concepto, por ejemplo, plus de vinculación. Pues una vez que yo he buscado que ese concepto está en conceptos generales, le daría a intro para trasladar ese concepto de los conceptos generales a mi convenio en cuestión. Pero siempre tenéis opción de poder añadir conceptos nuevos, aunque ese concepto no esté creado como conceptos generales en el programa de nómina. Vale, pues yo voy a utilizar el concepto plus de vinculación, que no lo tenía creado en mi convenio, pues lo selecciono, le doy intro y entonces me traslada los datos de la configuración de conceptos generales. Y aquí vamos a hacer un poquito de hincapié en la diferenciación entre aquellos conceptos que son son obligatorios y cuáles son voluntarios. Vale, entonces, aquí en tipo, como podéis ver, tenemos de nómina, de extra, de IT, variable o de vacaciones. A la hora de definir un concepto, en tipo de nómina, tengo opción de definir ese concepto como concepto de categoría, que lo crearíamos con una C. Los conceptos de categoría son todos aquellos conceptos que recoge el convenio que son obligatorios para todos los trabajadores, aunque en función de su categoría vayan a tener un importe u otro distinto. Por ejemplo, el salario base. El salario base es un concepto de categoría que tienen todos los trabajadores de aplicación del convenio en cuestión. En función de la categoría que desarrollen los trabajadores, pues obviamente van a tener un importe u otro, pero el concepto que sea de categoría lo definimos con la C. Si nos ponemos aquí sobre el tipo, nos sale una pequeña leyenda donde nos dice que la C es de categoría y la T de puesto de trabajo. Bien, el concepto que yo creé aquí con la C de categoría me lo va a volcar a categoría para que cuando yo entre a la categoría pueda definirle en función de la categoría en la que me encuentre una clave y el importe en ese caso. Si ese concepto fuese un concepto de puesto de trabajo, que no es de categoría, igualmente me lo va a trasladar a la categoría del trabajador. Se definiría en lugar de con la C, con la T de puesto de trabajo. Me lo trasladaría a la categoría del convenio, pero ese concepto, salvo cuando yo actualice al trabajador sus datos mensuales según convenio, salvo que yo en datos mensuales expresamente le haya dado a añadir ese concepto de puesto de trabajo, cuando yo actualice la ficha del trabajador y le diga que me actualice según convenio los datos mensuales, aquellos conceptos que estén creados como de puesto de trabajo no aparecerán en datos mensuales, salvo que manualmente en datos mensuales le demos a añadir ese concepto en cuestión. Al actualizar según convenio, los que sí que me va a volcar en datos mensuales son aquellos que estén creados por la C de categoría, pero insisto, los que estén creados en este caso por la T de puesto de trabajo, salvo que yo no los meta expresamente en datos mensuales, no los va a poner en datos mensuales. Vale. Y luego tenemos la X, que es un concepto que creamos como personal.
En ese caso, no va a aparecer en la categoría del trabajador, ni como de categoría ni puesto de trabajo. No va dentro de la categoría del trabajador. Esos conceptos tendremos que definirlos manualmente en datos mensuales, es decir, si queremos que un trabajador cobre un incentivo, queremos que cobre un incentivo, pues ese concepto, si lo creamos como, en este caso, personal por la X, vamos a tener que irnos después a la ficha del trabajador, a datos mensuales, a mecanizarlo manualmente. Vale. Eso en cuanto a la definición del concepto para que intervenga en la nómina. Luego tenemos la diferenciación o aclaración de extra, IT, variable y de vacaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo cuando defino un concepto lo defino de extra, al marcarle aquí el check en extra, yo lo que le estoy diciendo es que cuando yo vaya a calcular las pagas extra del convenio, pongamos por caso que el convenio tiene 3 pagas extra, pues a la hora de crear las pagas extra me va a aparecer este concepto, plus de vinculación, como concepto que interviene en el cálculo de las pagas extra. Y dentro de las pagas extra en el convenio le vamos a definir una clave y un importe. Entonces yo puedo decirle que este concepto, plus de vinculación, actúe sobre las pagas extra, actúe sobre la IT de un trabajador, que sea variable o que sea de vacaciones. Si le defino que sea de IT, le marco aquí el check. Yo lo que le estoy diciendo es que cuando el trabajador X tenga una incapacidad temporal, ese concepto actúe para el cálculo de la mejora de convenio. Es decir, el programa siempre, cuando tengamos un trabajador que tenga una IT, el programa se conoce la normativa en cuanto al cálculo de las prestaciones de la IT. Pero si los convenios recogen unas mejoras de convenio, el programa lo que va a hacer es una diferenciación entre la normativa que conoce del cálculo de las prestaciones frente a lo que tengamos registrado como mejora en el convenio, para completar en caso de que le corresponda y mejore la nómina del trabajador que esté en IT, o simplemente, si no tiene mejora, haga el cálculo de la prestación que conoce el programa ya por defecto. Entonces, si le marco aquí de IT, va a tener en cuenta este concepto para el cálculo de la mejora de convenio. Si le marco que el concepto es variable, a la hora de marcarle variable, yo lo que le estoy diciendo al programa es lo siguiente. Bien que al trabajador que yo le defina este concepto no lo va a tener todos los meses, o bien teniendo ese concepto todos los meses, va a tener el concepto una cuantía variable. Vais cambiando el importe en los distintos meses. Normalmente, y sería lo correcto, cuando creamos un concepto como variable, el tratamiento que deberíamos darle o la mecanización sería a través del diario de pluses. El diario de pluses lo utilizamos para aquellos conceptos que hemos tratado como variables. Es decir, bien porque un trabajador lo cobre en un mes en concreto y no lo vuelva a cobrar más, que lo correcto sería mecanizar ese concepto en el mes correspondiente en el diario de pluses con su importe y no definirlo en datos mensuales, porque, por ejemplo, cuando hacemos el cálculo del IRPF, si un concepto que es variable lo estamos tratando en datos mensuales y no lo estamos contemplando como variable, a la hora de calcular el programa, el IRPF, con el algoritmo de Hacienda, va a tener en cuenta el concepto como si el trabajador fuese a percibirlo durante todo el año, cuando no es lo correcto, porque a lo mejor hay conceptos que simplemente tienen en un mes en concreto. Si lo creamos como variable y al trabajador en diario de pluses le decimos en qué mes y qué importe va a recibir, el cálculo del IRPF del programa de nómina, que tiene el mismo algoritmo de Hacienda, va a ser lo más cercano al cálculo que podría efectuar, en este caso, Hacienda. Vale. Entonces, eso en cuanto a los conceptos variables. Después, si le marco aquí de vacaciones, lo que le estoy diciendo es que este concepto que hemos creado de plus de vinculación, cuando el trabajador esté en situación de vacaciones, va a intervenir en el cálculo el plus de vinculación. Vale. Entonces ya hemos visto cómo definir el concepto de nómina como de categoría con la C, la T de puesto de trabajo y la X como concepto personal. Cómo poder decirle que un concepto intervenga en las pagas extras, en la incapacidad temporal,
cómo decirle que un concepto va a ser variable, bien porque el trabajador no lo vaya a percibir durante todos los meses o porque percibiéndolo todos los meses tenga una cuantía distinta, y cómo decirle que también que el concepto intervenga en las vacaciones. Ese sería el tipo, es decir, cómo hacerle la diferenciación para saber qué conceptos intervienen en cada caso en el cálculo de cualquiera de estos parámetros de nómina, de extras, de IT o de vacaciones. Luego, en cuanto al tratamiento, podemos decir que un concepto que hemos creado es de abono, de deducción, que irá restando en la nómina. Podemos darle también tratamiento en especie, anticipo o póliza. En función del tratamiento que le demos en la nómina, el concepto tomará una forma distinta. Pues abono aparecerá como un concepto que el trabajador va a percibir, deducción, ese concepto irá restando. En este caso el anticipo también va restando, pero hace la diferenciación en el programa cuando le hemos dicho anticipo. En la nómina va a aparecer como tal, como anticipo y no como deducción. Muy importante porque a veces podéis llegar a confundir cuando creáis el concepto entre deducción y anticipo. Tienen un tratamiento distinto. Luego tenemos también las pólizas. También podemos hacer aquí la configuración entre si ese concepto es cotizable o no lo es. En caso de dudas, pues ya tendréis que consultar a lo mejor pues, con el organismo correspondiente o con Seguridad Social en este caso, o cuando queramos saber si el concepto está sujeto a IRPF o no, pues con Hacienda. Si le marcamos cotizable al calcular la nómina, ese concepto que hayamos puesto como abono va a cotizar por el importe que corresponda. Luego, si marcamos aquí que el concepto va sujeto a IRPF, pues podéis ver al marcarle sujeto a IRPF que en la nómina pues, va a hacer el tratamiento como sujeto a IRPF. También, si un concepto que queremos crearlo como absorbible por diferencias de convenio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo vaya a hacer diferencias de convenio que el programa me permite generarlas porque ha habido una revisión de tablas salariales y con carácter retroactivo tengo que calcular diferencias o atrasos de convenio, si yo cuando creo el concepto está creado como no está marcado el check de absorbible por diferencias de convenio, al calcular las diferencias de convenio, ese concepto no va a intervenir en el cálculo de las diferencias de convenio, no va a ir englobado en las diferencias de convenio. Si es absorbible, pues tendré que marcarle el check para que cuando vaya a calcular las diferencias de convenio, el programa, una vez que hayáis actualizado las tablas salariales con los nuevos importes, el programa pueda saber qué concepto es absorbible por diferencias de convenio para tenerlo en cuenta. También, si el concepto va sujeto a embargo, marcaríamos el check. En caso de que el check esté demarcado, si practicamos en la ficha de un trabajador un embargo, pues el concepto en cuestión que no esté sujeto a embargo no va a intervenir en el cálculo del embargo. Vale. También cuando creamos un concepto, podemos hacerle diferenciación de la cuenta contable o de abono o cargo para que cuando hagáis la exportación a contabilidad, pues me haga una diferenciación. Vale. Entonces, esto a cuanto cómo crear los conceptos. También aquí en clasificación tenemos donde pone resúmenes y liquidaciones afectadas, pues tenemos salvedades. Por ejemplo, cuando creamos el concepto del sello o la cuota del autónomo, cuando le hemos definido el concepto, porque el trabajador va a llevar el sello del autónomo en su nómina, por ejemplo, pues tenemos que entrar en clasificación y decirle si queremos que vaya como gasto en el 190 en el certificado de la empresa, tendremos que entrar a marcarle este check o pestañita. Entonces, una vez creado el concepto y hecha toda la configuración, aquí en clasificación tenéis también distintos parámetros para hacer la clasificación del concepto. Vale. Eso en cuanto a la creación de los conceptos. Ahora vamos a ver cómo se crean o se definen las categorías. Aquí en el apartado de categoría, si yo quiero crear una categoría, le daría aquí a añadir. ¿Vale? Entonces el programa me carga aquí en blanco para que yo haga la definición de la categoría. Pues donde pone categoría, me vendría aquí a los 3 puntitos. Vale. Y aquí me aparecen las categorías generales.
como hemos visto antes, a la hora de añadir los conceptos, pues me aparecían conceptos generales. Pues, y aquí aparecen categorías generales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo la opción de, si en algún convenio tengo creada la misma categoría, la misma descripción de la categoría, yo puedo coger y trasladar de otro convenio la categoría al convenio que yo estoy utilizando, sin necesidad de tener que crear una nueva categoría. Es decir, rescatar una categoría que ya esté creada como categorías generales para volcarla en mi convenio, o bien crear una nueva categoría. Cuando creamos una nueva categoría, muy importante, el código que creemos tiene que estar compuesto de 10 dígitos. Si creamos un código de categoría que tenga menos de 10 dígitos, cuando creemos la ficha del trabajador y vayamos a asignarle la categoría que hemos creado, no nos va a recoger la categoría ni se van a actualizar los datos según convenio, porque es obligatorio que tenga 10 dígitos. Entonces, normalmente cuando creamos una categoría, pues solemos ponerle en los 2 primeros dígitos el mismo código que a la hora de crear el convenio le hemos dado, que hemos dicho que está compuesto de 4 dígitos y los 2 primeros dígitos suele ser, los 2 primeros dígitos son los dígitos de la provincia. Por ejemplo, yo quiero crear una categoría nueva. Pues 04 la provincia de Almería, y ahora tengo que ponerle 8 dígitos más, porque como digo, obligatorio 10 dígitos. Entonces vamos creándolo en orden consecutivo por lo general. Pues yo voy a crear 04. Vale. Voy a crearlo, por ejemplo, así, 10 dígitos. Vale. Si esta categoría, o sea, si con el mismo código ya hubiese una categoría generada, pues el programa lo que hace es como darte la opción de trasladar el código de categoría de la que ya tienes creada, trasladártela. Es decir, normalmente intentamos siempre que el código que hayamos creado aquí sea un código que anteriormente no esté creado. Yo, por si os sirve de ayuda, lo que suelo hacer es, si ya tengo creadas categorías y tengo que crear la siguiente, la consecutiva, me vengo a las categorías que ya tengo creadas, le doy aquí a modificar, me copio el código y el código que le doy es consecutivo al último código de categoría que tengo creado, si os sirve de ayuda. Entonces le doy aquí a añadir la categoría. Lo dicho, pues le pongo aquí los 10 dígitos. Vale. Le doy aquí un nombre. Vale. El literal de impresión será el nombre con el que aparezca en la nómina la categoría, que algunas veces decís, es que yo tengo puesto en la descripción un nombre a la categoría, pero es que en la nómina me está saliendo una cosa distinta. El trabajador es un contable y me aparece contable cajero. Pues es porque al entrar en la categoría, en el literal de impresión, tenéis un nombre distinto aquí del que aparece en la descripción. Y el que va a trasladar al documento de las nóminas es el que aparece como literal para impresión. Entonces tendréis que entrar a modificar aquí el nombre para hacerlo coincidir con el de la descripción, o para bien ponerle el código, el literal de impresión que necesitáis. Entonces, lo dicho, creamos el código de la categoría con 10 dígitos, le ponemos la descripción y el literal de impresión, muy importante, porque el que queramos que aparezca en la nómina tiene que estar puesto aquí con el mismo nombre, y luego aquí en el tipo de categoría le diríamos si es actualizable, si es un título o si es personal. Cuando yo estoy creando una categoría que va a ser actualizable, porque después quiero actualizarla según convenio, tengo que marcar aquí un tipo de categoría actualizable. Entonces, a la hora de crear una categoría, los campos que tenéis que rellenar como obligatorios son el código de la categoría, compuesto de 10 dígitos, una descripción, literal de impresión y en tipo de categoría. Si va a ser actualizable por convenio, marcar aquí actualizable. Si lo que estoy creando es un título y no estoy creando una categoría, porque estoy creando a lo mejor un convenio y estoy creando, por ejemplo, Grupo 1 de las categorías, como no es una categoría como tal, sino que lo que estoy haciendo es un título dentro de las categorías, tendría que marcarla aquí título y no actualizable. Vale, pues entonces una vez que he creado la categoría, me aparecen categorías generales, le doy a intro y me lo ha volcado, en este caso,
a las categorías de mi convenio en cuestión. Vale. Una vez que yo he definido la categoría, tenemos que hacer la configuración de esta misma. Entonces, ayudándonos del convenio en papel o formato PDF, aquí nos aparecerán todos aquellos conceptos que cuando hemos creado en el convenio, hemos creado en tipo de nómina o con la C de categoría o lo hemos creado con la T de puesto de trabajo. Aquellos que aparecen en negrita son los que hemos creado con la C, en este caso, de categoría. Y los que aparecen en verdecillo son aquellos que hemos creado con la T de puesto de trabajo. Como decía antes, me aparecen aquí los de puesto de trabajo, pero los conceptos que son de puesto de trabajo, aunque yo aquí los tenga definidos con una clave y cantidad, salvo que expresamente cuando creamos la ficha del trabajador sirvamos a necesitar ese concepto de puesto de trabajo, salvo que no los definamos expresamente en datos mensuales de manera manual, cuando actualicemos la ficha del trabajador, actualicemos según convenio, los únicos datos que nos va a volcar el programa automáticamente a los datos mensuales son los que están en negro, que son los conceptos de categoría. Y los de puesto de trabajo, a pesar de aparecer recogidos dentro de la categoría del convenio, no van a aparecer en datos mensuales, salvo que expresamente le demos a añadir manualmente. Bien, pues el salario base en este caso, por ejemplo, es un concepto de los conceptos fijos o obligatorios que establezca el convenio, que está creado como categoría, y aquí en clave, en los 3 puntitos, tenemos una leyenda. En la leyenda nos dice, para que podamos definir qué clave es la que queremos a la hora de trasladar los datos, la definición que tiene. Si yo utilizo la clave 0, es una asignación fija. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un trabajador que ha estado en la empresa, empieza a trabajar el 15 de septiembre, cuando yo calcule la nómina del trabajador, si a ese concepto le pongo clave 0, el programa no me puede hacer la parte proporcional de los días que haya estado en alta. Me calcula a piñón fijo es el importe que yo le haya puesto a ese concepto. No sabe el programa proporcionar. Entonces, ese concepto, la clave 0 se suele utilizar, por ejemplo, cuando queréis cuadrar una nómina, bien porque esa nómina vosotros anteriormente no la hayáis calculado y ya os hayan dado los datos para que el programa tenéis que grabarlo tal cual lo han dicho en el programa, pues se suele poner la clave 0 para que coja el importe íntegro. Pero lo normal y lo que establecen los convenios pues suele ser una clave mensual o diaria. Si queremos mecanizarle la clave mensual, el código es el 1 y tenemos distintas opciones de cálculo de la nómina por día. Tenemos la opción 2, que es por días naturales, por los días que tenga el mes en cuestión, pues si tiene ese mes 30 o 31 días, por días laborables sin festivos, que lo que me va a hacer el programa es que va a mirar en el convenio, si yo le he puesto semana laboral de lunes a viernes, el programa va a mirar dentro de ese mes que estemos calculando y desde la fecha que queda de alta el trabajador, cuántos días caben de lunes a viernes en ese mes. Días laborables y sin festivo. Y si yo tuviese puesto un festivo en ese periodo, pues el programa ni me va a calcular, en este caso, no me va a tener en cuenta ni los festivos y solamente va a tener en cuenta, si yo le he puesto de lunes a viernes, los días que entren de lunes a viernes. Luego tenemos la opción 4, que es calcular el concepto que estamos viendo sobre un porcentaje del sueldo base. Hay convenios que lo establecen, no son muchos, pero hay convenios que establecen que ciertos conceptos sean un tanto por ciento del salario base, entonces le definiríamos la clave 4 y donde pone cantidad, el porcentaje. Luego tenemos también la clave 6, que es por hora, y también pues tenemos la diferenciación del cálculo por hora de manipulado. Normalmente los que más suelen utilizarse son el mensual, el 1, o en este caso por día, bien por días naturales la 2 o por días laborables sin festivo la 3. Luego, además del número, definimos en este caso la clave. La clave A es absorbible por diferencias de convenio. Es decir, si yo creo el concepto con la clave 1A, le estoy diciendo al programa que ese concepto es mensual, en este caso, y absorbible por diferencias de convenio. Si yo calculo diferencias de convenio en adelante, porque las tablas salariales han cambiado, y con efecto retroactivo hubiese que calcular diferencias de convenio, ese concepto lo va a tener en cuenta para el cálculo de las diferencias de convenio. ¿Que no quiero que lo tenga en cuenta? Pues tengo que poner la clave B, que es no absorbible por diferencias de convenio.
Luego tenemos también asumible por diferencias de convenio un 20% cotizable o no asumible un 20% cotizable. Estas opciones, tanto la F como la G, no suelen utilizarse, pero disponéis también de la opción. Vale. Entonces yo, por ejemplo, quiero que el sueldo base sea mensual y asumible por diferencias de convenio, le defino la clave 1A y en cantidad, pues lo que establezca el convenio, pues 1.500 euros de sueldo base. Vale. Entonces, este concepto que aparece en negrita, insisto, es de categoría, es obligatorio para todos los trabajadores que tengan el convenio y por cada una de las categorías, pues el convenio establecerá un importe distinto. Lo que aparece en verde son conceptos que hemos creado antes, como de puesto de trabajo. Entonces, yo voy a leer aquí la definición de una clave y cantidad, pero salvo que yo entre en datos mensuales en la ficha del trabajador a definirle ese concepto, no me lo va a poner de forma automática en la ficha del trabajador. Luego, otra cosa también muy importante, hay convenios, por ejemplo, convenio de la construcción y sidero, que la paga extra va calculada sobre una base que establece el convenio en cuestión. Entonces, cuando el convenio establece una base para las pagas extras en cuestión, la configuración se hace a nivel de categoría, es decir, por cada una de las categorías que establezca el convenio, en el apartado de base de extra, yo le definiré aquí esa base que establece el convenio en cuestión, porque cuando calculamos las pagas extras no vayan sobre ciertos conceptos, sino que el cálculo vaya sobre una base. Entonces, si mi convenio me dice que la base de las extras va en relación a 1.200 euros, pues yo le defino aquí los 1.200 euros y me puede definir el convenio en papel o en PDF donde lo esté revisando, me puede definir que tiene 3 pagas extras y que las 3 pagas extras van sobre el importe de 1.200 euros. Si las 3 pagas extras van sobre el concepto, o sea, sobre el importe de 1.200 euros, tendríamos que definirlo aquí donde pone base de extras, base 1, definiríamos el importe y no hace falta que pongamos los 1.200 en las 3 pagas extras, porque entiende que para las 3 pagas extras que tenga quedado en el convenio tiene el mismo importe, que para cada una de las pagas extras tiene una base distinta, sí tendríamos que entrar a hacerle la diferenciación en base 1, base 2 o base 3. Pero normalmente los convenios que establecen una base suelen definir el mismo importe para las distintas pagas extras que tengan. Entonces, para aquellos convenios que las pagas extras no se calculen sobre ciertos conceptos, sino que vaya sobre una base de extras, dentro de la categoría, en el apartado de base de extras, le definimos la base que establezca el convenio. Vale. También el convenio puede establecer una base de antigüedad. Pues si el convenio establece una base de antigüedad, tendremos que definirla en el apartado de base de antigüedad. Y puede ser esa base de antigüedad o diaria o mensual. Esos son los datos así a grosso modo tener en cuenta a la hora de configurar la categoría de un trabajador. Vale, entonces hemos visto cómo crear conceptos, cómo crear categorías, los datos de la carátula del convenio. Ahora vamos a entrar en vacaciones. Vale, a la hora de crear los conceptos, hemos dicho que en función de cuántos checks le marquemos aquí, si yo le he marcado que ese concepto interviene sobre vacaciones, está marcado esto donde pone tipo, cuando yo entro aquí a vacaciones, el programa me va a trasladar aquí todos los conceptos que a la hora de definirlo en el convenio le haya marcado el check de vacaciones. Entonces, yo en cualquier momento podré añadirle al convenio, los conceptos podré marcarle que sean de vacaciones o quitarlo o quitarlo o añadirlo. Entonces aquí me aparecen los conceptos que yo he añadido como de vacaciones. Aquí en clave, el programa en el desplegable me ofrece de nuevo la leyenda para decirme qué significa la creación de la clave que quiero definir. La 04 es por día cotizable, que suele ser lo más genérico que establecen los convenios, salvo que sea, por ejemplo, pues, por días no cotizables o fijo no cotizable, o sobre un tanto por ciento. Y aquí en cantidad, al ponerle 30, yo lo que le estoy diciendo que es cotizable mensual, en razón a 30 días. Si fuese en razón a 31 días, pues tendría que definirlo aquí en cantidad 31 días. Entonces, cuando yo calcule las vacaciones de un trabajador que tenga en aplicación este convenio, cuando esté en vacaciones, yo lo que le estoy diciendo es que en el cálculo de las vacaciones
van a intervenir salario base, antigüedad, complemento de sueldo y a cuenta de convenio, siempre y cuando el trabajador, todos y cada uno de estos conceptos los tenga en datos mensuales. Porque si el trabajador tiene únicamente en datos mensuales sueldo base y antigüedad, van a intervenir únicamente en el cálculo estos dos conceptos, no interviniendo estos dos últimos conceptos. Vale. También tengo opción, porque hay convenios que establecen que no se calculen las vacaciones en razón a ciertos conceptos, sino que directamente el convenio ofrece o brinda una base para el cálculo de las vacaciones. En este caso, como hemos visto anteriormente, en la categoría, voy a entrar en alguna aleatoria, aquí definiríamos la base de extra y lo que definimos aquí como base de extra también iría para la base de las vacaciones. Es decir, cuando yo entro aquí a vacaciones, yo le tendré que marcar base de extra y aquí no tener hecha ninguna configuración. Y entonces lo que me va a hacer el programa cuando calcule las vacaciones es hacerme el cálculo conforme a la base de extras que yo haya informado, en este caso en la categoría. Y el cálculo iría sobre esa base y no sobre los conceptos. ¿Vale? Eso en cuanto a las vacaciones. Luego, en incapacidad temporal. Es decir, que no me guarde los cambios. Vale. En incapacidad temporal. Aquí el convenio recogerá todas las contingencias de IT posibles. Tengo opción siempre a poder crear nuevas contingencias. Pues, por ejemplo, porque yo tenga trabajadores que tengan una incapacidad temporal y no quiero que le aplique una mejora de convenio, pues siempre tengo opción a volver a crear una nueva contingencia de IT para aplicarle al trabajador en su ficha la contingencia que yo quiera para el cálculo de la nómina. Entonces voy a entrar, por ejemplo, en la enfermedad común. A la hora de crear la contingencia, el programa me va a crear el código consecutivo a la última contingencia que haya creado, le pondré el nombre correspondiente y donde pone tipo de IT, en este caso, pues marcaremos el tipo de contingencia al que haga alusión. Pues en este caso una enfermedad común. Si fuese una maternidad, paternidad, marcaríamos aquí. También tenemos recogidas las nuevas incapacidades temporales, la de menstruación incapacitante secundaria o la de interrupción del embarazo o gestante semana 39, que son las nuevas contingencias de incapacidad que ha contemplado Seguridad Social. Vale, pues le marcaríamos qué tipo de IT es la que estoy creando para poder darle el tratamiento correspondiente. Como he dicho antes, el programa conoce la normativa en cuanto al cálculo de prestación. Sabe hacer los distintos tramos y en qué porcentaje se aplicaría. Pero siempre, a la hora de crear la contingencia de incapacidad temporal en el convenio, tenemos opción, porque hay algunos convenios, por ejemplo, que dicen que si yo tengo un trabajador que está en enfermedad común y quiero pagarle un importe adicional por cada día que esté en IT, si yo aquí le pongo, por ejemplo, 5 euros, lo que yo le estoy diciendo es que al trabajador que tenga esta enfermedad común, por cada uno de los días que esté en enfermedad común, le paga al trabajador 5 euros más. Pero del mismo modo que puedo decirle que le pague 5 euros más, también puedo decirle que deduzca del complemento de la IT 5 euros. Una especie de sanción al trabajador que esté, por llamarlo de alguna manera, que tampoco es lo más correcto. Que por cada día que esté el trabajador en IT le deduzca el importe de 5 euros. Normalmente esto no suele darse, pero una opción más que podemos contemplar. Lo normal es que aquí donde aparece lo de periodo para mejora de la IT de la empresa, esto es lo que comúnmente conocemos como mejora de convenio. Aquí donde aparece periodo de días, si el convenio no va a tener puesta ninguna mejora de convenio, es decir, si el convenio no establece que deba mejorar ningún importe, aquí al menos debemos tener contemplado el máximo de días que va a durar la IT. Eso sí que es obligatorio, que cuando creemos la incapacidad en este caso, si por ejemplo enfermedad común, pues que contemplemos en este caso el año y medio que pueda estar trabajado en IT, poniéndole entonces aquí los 500, no recuerdo si 545 o 547 días. Porque si definimos menos días aquí, pues puede llegar un momento que tengamos un trabajador que esté en IT y haya pasado el año, y si yo le pongo aquí 365 días, pues ese trabajador va a dejar de calcularle ya prestación. Entonces, aquí definiríamos el número máximo de días que se puedan contemplar normativamente para esa IT. ¿Que no tiene mejora de convenio? Pues aquí no llevará ningún porcentaje.
Entonces el programa lo único que me va a hacer, porque se conoce la normativa, es aplicarme los porcentajes y los tramos que correspondan. Que el convenio, y además aquí con el cheque de descuenta de paga extra, si lo marcamos, lo que le estamos diciendo que hasta 545 días que dura la IT, el trabajador, si está en IT durante todo ese periodo, no tiene derecho a percibir paga extra. Si por defecto el convenio sí que establece una mejora de convenio, pues muy importante ver qué tramo establece. En cuanto a qué tramo establece, pues normalmente el convenio pues nos puede decir, voy a poner un ejemplo, el convenio nos puede decir que hasta el 5.º día no va a tener mejora de convenio. Voy a crear una nueva contingencia para no machacar una de esas. Voy a abrir esta. Está creado como accidente de trabajo, pero lo mismo me da que cojáis esta accidente que la de enfermedad común, porque la configuración realmente es la misma, salvo que le marcaré qué tipo de IT es la que tiene. Entonces, si a mí mi convenio me dice que hasta el 5.º día no hay mejora de convenio, pues yo lo que le voy a decir aquí, 5 días, lo que yo pongo aquí es hasta, entonces le estoy diciendo que hasta 5 días no hay mejora de convenio, 0, y que hasta el último día de la IT, hasta el máximo de días, hasta 547 días, pues lo que me establezca el convenio. Si el convenio me dice que va a tener 100% de salario base, pues yo aquí le diré 100%. Tenemos opción de añadirle ciertos conceptos o bien directamente que sea el 100% o algún porcentaje sobre la base reguladora, tanto de enfermedad como de accidentes. Entonces, insisto, siempre obligatorio, si no hay mejora de convenio, que tenga aquí puesto el máximo de días que se contemple para esa IT. Si sí hay mejora de convenio, tendré que establecer los distintos tramitos. Si yo aquí pongo 5, le estoy diciendo que hasta 5 días no tiene nada y que desde el día 6º y hasta el último día de la IT, el porcentaje que establezca el convenio. Vale, entonces, yo tendré que dar aquí tantas contingencias de IT como establezca mi convenio, o como salvedades o excepciones yo quiero hacer sobre una IT en cuestión, porque yo tengo un trabajador que tengo una enfermedad común, pero mi convenio establece que tiene que tener mejora de convenio, pero yo al trabajador X, pues no quiero que tenga mejora de convenio, pues tendría que crear una nueva contingencia de IT de enfermedad común y definirla sin mejora, para después asignarle al trabajador en el diario de asistencia que no tiene esa IT que no tiene mejora, para que haga un cálculo distinto. Después, para aquellos que tengáis manipulado, régimen de manipulado, dentro del convenio en manipulado /SEA, se irán dando de alta, tenéis que ir dando de alta tantas categorías como establezca en este caso el convenio, o bien ir definiendo las categorías que vayáis necesitando sobre la marcha. Le daríamos aquí a añadir, nos vendríamos aquí a los 3 puntitos, y seleccionaríamos la categoría que aparecería como categorías generales para trasladarla a las categorías del manipulado o en este caso del régimen agrario que se vaya a retribuir por hora, porque la definición de las categorías y el precio de la hora se haría desde el mismo apartado, manipulado /SEA. Entonces trasladaríamos aquí la categoría y nos la buscaría aquí. Entonces aquí la definición que haríamos, el número de horas tipo 1, en este caso son las horas ordinarias, entonces pues yo aquí le diría que hora ordinaria, aquí lo que definimos, donde pone tipo 1, el número máximo de horas ordinarias que pueda hacer en un día, pues por ejemplo 9 horas tipo 1 que son las ordinarias, y su precio hora. En concepto tipo 1, pues yo cogería el concepto en el que quiera retribuirlo, pues yo lo voy a considerar mis horas tipo 1 que son las ordinarias con el concepto, por ejemplo, de sueldo base. Pues siempre y cuando tengáis creados los conceptos en el convenio, vais a poder definirle el concepto que queráis para que cuando el programa calcule la nómina del manipulado, una vez que las horas se hayan insertado en el diario del manipulado o se hayan importado mediante fichero generado por vuestro control de presencia y se haya importado en el programa de nómina, cuando encuentre las horas tipo 1 que son las ordinarias y el concepto en el que se quieren pagar, pues hará el cálculo del precio hora por el número de horas que tenga. Las horas tipo 2 son las horas efectivas. Entonces aquí le pondría el máximo de horas efectivas que pueda realizar en un día y el precio hora de esa hora efectiva.
y seleccionar el concepto. Pues si yo tengo creado en el convenio un concepto de hora efectiva, pues yo le pondría aquí el concepto de hora efectiva. El número de horas tipo 3, en este caso son las horas extraordinarias. Pues yo le pondría el número de horas máximas que puedo hacer de horas extraordinarias y el precio hora al que voy a pagar esa hora, en este caso, extraordinaria. Y seleccionaría aquí en el concepto, pues el concepto de hora extraordinaria. Vale. Luego, el tema de las horas irregulares, que tanto dolor de cabeza termina dando por tantas peculiaridades que está teniendo el convenio del manipulado de Almería. En el campo de horas irregulares, en el campo de tipo 1 se definen las horas irregulares, las que van de la hora 41 a la 44, y definimos el precio de la hora. Luego, en horas tipo 2 van las horas complementarias de la hora 45 a la hora 48 y seleccionaríamos por aquí el concepto en el que queremos hacer la diferenciación, tanto para las horas tipo 1, como he dicho, como para las horas tipo 2. Donde pone el número de horas irregulares equivalentes por días de cotización, lo que le vamos a decir al programa al informar aquí es lo que nosotros consideramos como un día, cuántas horas tiene un día de trabajo. Es decir, pues por lo general, pues 8 o 9 horas definiría aquí para que el programa pueda saber qué es lo que equivale para nosotros como un día ordinario de trabajo. Vale. Aquí en el campo de otros datos, si me deja entrar, no le pongo una categoría, no me va a dejar. Le pone un poco aleatoriamente. Aquí en otros datos, lo que definimos son los conceptos de antigüedad, donde yo puedo seleccionar el concepto de antigüedad, ¿vale? Y aquí hacemos la diferenciación de las vacaciones. Aquí ponemos el precio hora de las vacaciones, las horas día de vacaciones. Pues por ejemplo, yo considero que un día de un trabajador que vaya a tener vacaciones, pues son 9 horas. 9 horas en un día. Pues yo defino aquí las 9 horas. Luego también tenemos la opción de poner el tanto por ciento de la antigüedad del trabajador y tenemos opción que descuente las horas tipo 2 festivas para el cálculo de las vacaciones o calcular los periodos de IT por días naturales. Vale. Eso en cuanto al manipulado, y también tenemos la opción en trabajadores del régimen agrario que coticen por jornada. Cada vez es más frecuente que, aunque es obligatorio que coticen por jornada, a nivel de retribución muchas veces queréis retribuirles por las horas que efectivamente hayan trabajado y no en este caso, por un precio jornada. Entonces, tendríamos como obligación cotizar a Seguridad Social por las jornadas que haya realizado, pero la retribución tenemos opción a ajustarla al número de horas que haya trabajado. Para poder hacer esa definición, pues tendríamos que entrar también aquí manipulado barra SEA, y del mismo modo que hemos hecho para los trabajadores del manipulado, pues tendríamos que crear las categorías de los trabajadores del régimen agrario que se les va a retribuir en este caso por hora, y definir el precio de la hora y el número de horas en este caso. Vale. Vamos a entrar al apartado de pagas extras. En el apartado de pagas extras crearemos tantas pagas extras como defina el convenio en cuestión. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos verano, Navidad y beneficios. Voy a entrar dentro de las pagas extras de verano. Le definimos aquí el nombre que queramos a la paga extra. Aquí definiremos la fecha de pago que establezca el convenio y justo debajo el devengo. Le vengo la fecha, en este caso, durante el tiempo que el trabajador genere el derecho al pago de esta paga extra. Entonces, en este caso, tengo creada esta paga extra como semestral, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, pero pueden crearse también con un devengo que sea, en este caso, anual. Tenemos la opción de marcarle, porque hay pagas extras que van referidas al año anterior. Si la paga extra va referida al año anterior, cuando la creemos tenemos que marcarle este check. Marcándole esta opción, el programa la va a tener en cuenta como una paga extra referida al año anterior y, ojo, cuando marque este check, me va a coger esta paga extra y me la va a diferenciar si la paga extra la tiene prorrateada al trabajador en nómina mes a mes. Esta paga extra que yo le pongo referida al año anterior me la va a diferenciar de las otras dos pagas extras que yo tengo creadas aquí.
esta aparecerá suelta. O sea, el importe como otra paga extra. Y en el concepto de gratificaciones extra, las otras 2 pagas extra. Vale. Si las pagas extras no van sobre ciertos conceptos, pues lo dicho, lo que hemos visto antes, dentro de la categoría definimos la base de extras que establezca el convenio y aquí tendremos que marcarle el check para que el programa sepa que a los trabajadores que tengan este convenio, las pagas extras se van a calcular en función de la base de extras que tenga definido en la categoría. Siempre que vaya calculado sobre una base de extras, no tiene que tener esta configuración sobre conceptos. Suele ser o sobre base de extras o sobre conceptos. No suele, las dos a la vez no suele darse. Vale, entonces yo crearé tantas pagas extras como necesite. Hemos visto que definimos la fecha de pago, el devengo pues semestral, en este caso anual, como corresponda, y bien se calcula sobre una base que se establece en la categoría del trabajador o sobre el concepto en cuestión. Vale. Después también en el apartado de antigüedad tenemos la opción de crear distintos tramos para que el programa, cuando nosotros damos de alta a los trabajadores, en función de cómo hayamos hecho la configuración de la antigüedad, cuando calculemos la nómina y le digamos que recalcule la antigüedad, en función de la fecha que lleve el trabajador en alta, el programa me sepa calcular qué importe del concepto de antigüedad le corresponde en función del tramo en el que se encuentra el trabajador. Entonces, tenemos la antigüedad donde definimos en este caso los distintos tramos por año y los porcentajes. Tenemos distintas formas de definir la antigüedad. Vale. Entonces, en cuanto a la configuración del convenio, hemos visto lo más importante a la hora de definir los convenios. Lo dicho, los convenios los pasamos actualizados al momento de hacer la instalación o el paso de datos. Y en adelante pues tenéis que ir haciendo revisiones por si hay algo que hayáis tocado en algún momento y se vayan pasado después revisarlo y no sea lo que corresponda según convenio, o bien para actualizar las tablas salariales. Importante, que tenéis alguna duda a la hora de crear un nuevo convenio o al crear una incapacidad temporal que no se le va a trasladar, por así decir, la información que establece el convenio al programa de nómina. Pues, oye, no hay problema, pues dejáis una consulta en soporte, bien un correillo o una llamada a la centralita y viendo el convenio en cuestión, pues echaríamos una mano para poder crearlo, en este caso, bien si es la antigüedad o la incapacidad temporal o lo que corresponda del convenio, para echar una mano y que podáis tener el convenio pues relativamente pues, actualizado. Vale, esto para crear el convenio, pero después, desde aquí, desde generales, convenios, tenemos la opción de actualización de datos. En esta pantalla normalmente entramos pues cuando queremos actualizar un convenio que ya tenemos creado y que tiene ciertos cambios. Pues yo le diría que mi convenio 0430, que es de dependencia mercantil, el programa me permite a la hora de actualizar todas las categorías o una categoría en particular. Hay convenios que cuando sacan revisiones salariales nos habla de por ejemplo, de una subida porcentual de todas las categorías. Pues entonces esto me va a facilitar mucho la labor porque no voy a tener que entrar categoría por categoría a actualizar las tablas salariales, sino que si a mí el convenio me dice que sube un 2%, pues yo le diré que para todas las categorías le doy aquí a intro, hasta que aparece esta tablita de los conceptos, y por cada uno de los conceptos que el convenio establece una subida porcentual, donde pone tipo, que hay distintas formas de actualizar el convenio, el programa me permite incremento en tanto por ciento, incremento en cantidad o cantidad fija. Pongamos por caso que el convenio nos dice que ha subido un 2% para todos los conceptos, de todas las categorías. Pues yo le diría que la modificación en este caso va a ser sobre incremento en tanto por ciento y que el incremento va a ser un 2%. Así tendría que hacer con cada uno de los conceptos que establezca el convenio, en tipo ponerle el 1 que es incremento un tanto por ciento y en incremento el porcentaje que va a subir. Cuando yo le dé a actualizar, el programa me va a actualizar por cada una de las, es decir, para todas las categorías, porque le he dicho que para todas las categorías,
Si yo tenía puesto el salario base pues con 1.000 euros, ya ahora le he dicho que se incremente en un 2%, me va a hacer automáticamente esa subida del 2% sobre el salario base o sobre los conceptos que yo le haya dicho. También tenéis la opción, como decía, de incremento en cantidad fija. Pues por ejemplo, hay convenios que el plus de convenio, por ejemplo, son 60 euros para todas las categorías. Pues yo antes lo tenía en 55 euros y ahora pasa a 70 euros. Pues yo le digo que quiero incremento en cantidad fija y aquí yo le pondría los 60 euros. Cuando le dé a actualizar, para todas las categorías, al concepto de que yo le haya puesto aquí, me va a actualizar el importe. Ojo, esto para que haya aquellos conceptos que sea el mismo importe para todas las categorías, porque si no, ya tendría que entrar categoría por categoría a hacer los cambios correspondientes. Entonces, en cuanto a convenio, ya hemos visto cómo actualizar el convenio, hemos visto cómo crear empresas, cómo darlas de baja y cómo activarlas como empresa de nómina. Vamos a ver una cosilla rápida antes de darle fin a este módulo, a esta primera parte que hemos visto de la sesión formativa. Desde aquí, desde auxiliares, como he dicho al principio de la formación, aquí lo que contiene el programa es la parte normativa de la que se va a nutrir el programa a la hora de hacer los cálculos, donde tenemos los contratos de trabajo. Es decir, cada vez que se van actualizando los códigos de los contratos, o bien si tuviésemos que crear un contrato nuevo, podemos hacerlo desde aquí. Esta parte, cuando hay cambios normativos, los vamos pasando mediante actualizaciones del programa. Tenemos las categorías generales, los conceptos salariales. En el campo de seguridad social tenemos la aportación a seguridad social, es decir, cada vez que hay cambios normativos, esto no es necesario que entréis aquí vosotros a hacer cambios, sino que nosotros, mediante actualización del programa, vamos remitiendo dichos cambios. Tenemos las bases máximas y mínimas de seguridad social, para que le echéis un ojillo muchas veces cuando estéis calculando seguros sociales y, por ejemplo, os da error por base inferior al mínimo, pues mirad para el grupo de cotización que tenga el trabajador cuáles son las bases máximas y mínimas, para ver si es que hay algo que no hayáis configurado bien a nivel de ficha de trabajador. Tenéis también las ocupaciones y las situaciones y los conceptos retributivos. Lo dicho, esto lo vamos pasando mediante actualización. Hablaba antes del calendario anual. El calendario anual contempla los festivos nacionales y autonómicos y se van pasando también mediante actualización a inicio de año. Pasamos los festivos, los nacionales y los autonómicos, porque los festivos locales, como hemos visto antes, se definen a nivel de empresa en el centro de trabajo. Entonces, grosso modo, el módulo de auxiliares es la normativa que nutre el programa de nómina. Vale. Hasta aquí la primera parte de la primera sesión formativa del programa de nómina. Mañana veremos cómo crear trabajadores y cómo generar contratos, cómo podéis generar ficheros de afiliación, finiquitos, y ya empezaremos a ver también seguros sociales.